Años atrás, en un paraje remoto donde el viento parecía gemir en la noche, se levantaba un edificio con un aura sombría. Su fachada estaba cubierta por un manto de maleza descuidada y grietas que serpenteaban como venas malditas por el concreto viejo. Esa construcción había sido un enclave en el que resonaban persistentes susurros sobre extrañas apariciones y eventos imposibles de explicar. Dicen que dentro de esos muros solitarios nació la semilla de horror que inspiró la película llamada Doctor Sueño, una fuente inagotable de sombras y secretos que algunos se atrevieron a investigar, pero que jamás regresaron para contarlo todo con claridad. La noche en que ocurrió el suceso más escalofriante, una bruma espesa envolvía la carretera polvorienta que conducía hasta el edificio. Cuentan los viejos registros que la policía encontró una sucesión de huellas descalzas llenas de pegajosas manchas rojizas, como si alguien hubiese caminado herido durante kilómetros. Al final de ese rastro se erguía la estructura abandonada, tenía el aspecto de un hospital en ruinas, pero a la vez parecía un hotel arrumbado cuyo interior se hallaba plagado de puertas selladas y corredores infinitos. Las ventanas, rotas y polvorientas, daban la impresión de ser ojos huecos que miraban maliciosos hacia la nada. Nadie supo jamás si aquel lugar había sido refugio para enfermos terminales o si en su día funcionó como una especie de sanatorio. Sin embargo, todos coincidían en que sus pasillos ocultaban presencias peligrosas y que se oían lamentos a cualquier hora, como si almas atormentadas arañaran las paredes con sus dedos escuálidos. Cuentan quienes se atrevieron a acercarse para investigar la historia original que dio forma a la película Doctor Sueño, que la gente hablaba de una niña insomne. Su piel pálida, su delgadez extrema y su mirada siempre fija en un punto que nadie más podía ver la convertían en un ser inquietante. No obstante, lo más perturbador eran los murmullos que ella repetía cuando la noche se hacía más densa. Hablaba de un hombre de ojos amarillentos y de una niebla extraña que se alimentaba de quienes poseían un don psíquico. Ese don, repetía la niña, era una especie de brillo interior, algo que la mayoría nunca llegaba a desarrollar del todo, pero que la hacía a ella especial. Hablaba sin mover mucho los labios, como si temiera que ese hombre sin alma la escuchara, susurrando nombres malditos que nadie comprendía. Aquellos que la oyeron aseguraban sentir un frío tan intenso que sus huesos rechinaban y querían salir corriendo antes de ser absorbidos por la penumbra. En otro extremo de la historia existía una mujer con el aspecto de líder de un culto siniestro. Se decía que rondaba por la propiedad en busca de niños con ese misterioso don, recolectando su energía vital a través de procedimientos indescriptibles. Esa mujer y sus seguidores se alimentaban del dolor ajeno, usando un método retorcido que implicaba prolongar la agonía de sus víctimas para inhalar una esencia que describían como vapor, un tipo de fuerza vital. Se cree que en aquel lugar, en medio de cuartos derruidos y camas oxidadas, tendieron a muchas víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de reaccionar antes de quedar atrapadas en un sueño oscuro y eterno. Algunos jornaleros que pasaban cerca de la propiedad oían risas distorsionadas, como si el viento cargara carcajadas macabras, mientras un olor nauseabundo se filtraba hasta la carretera. Nadie nunca tuvo el valor de profundizar en aquellos rumores por temor a ser el próximo plato para esas criaturas de apariencia humana pero corazón vacío. Sin embargo, la historia que realmente estremeció la región surgió de una mujer que, tiempo atrás, aseguraba haber sido enfermera en ese lugar. Su testimonio parecía un rompecabezas de locura, pero en aquellos fragmentos incoherentes había detalles demasiado precisos para ser simples invenciones. Ella describía largas noches en las que escuchaba golpes en la pared, como si un puño tratando de atravesar el yeso exigiera ayuda. Alegaba que en ciertas salas del edificio, sobre todo en la más antigua, el aire se volvía denso y costaba respirar, al grado de provocar náuseas y alucinaciones. Decía ver figuras translúcidas que deambulaban por los pasillos, como sombras urgidas de encontrar un cuerpo para vivir, y a menudo le pareció escuchar el eco de un llanto infantil. Según su relato, una noche siguió ese sonido lastimero hasta la habitación 217, un cuarto en penumbra cegadora. Allí topó con una camilla cubierta de sábanas ensangrentadas y un cuerpo pálido de niña.
Aquella pequeña parecía aún con vida, aunque su mirada estaba ausente y su respiración resultaba tan tenue como la de alguien a punto de expirar. Entonces la enfermera afirmó jurar haber visto a una mujer de ojos hipnóticos a su lado, un ser que se inclinó suavemente sobre la niña para susurrar algo en su oído. Después, aquel ser esbozó una macabra sonrisa y, en un abrir y cerrar de ojos, la niña dejó escapar un último aliento que se transformó en un vapor carmesí y se desvaneció ante la enfermera. Fue en ese instante cuando, llena de terror, la mujer salió corriendo sin voltear nunca atrás. Lo peor de todo no fue aquella visión, sino la persecución implacable que, desde entonces, comenzó a atormentarla. A veces, en la soledad de su casa, escuchaba golpeteos en la ventana y se encontraba con la silueta de esa mujer de ojos hipnóticos observándola. Otras veces, en el reflejo de la cuchara al tomar sopa, distinguía el rostro cadavérico de la niña, con la boca abierta en un grito sin sonido. Incapaz de escapar, se encerró hasta enloquecer, gritando en las calles que los fantasmas de aquel lugar se habían desatado. Por desgracia, los vecinos que alguna vez la escucharon simplemente la evadieron, pensando que se trataba de delirios de una demente. Con el tiempo, la enfermera terminó en un asilo y, dice la versión más extendida de su vida, murió sin que nadie reclamara su cadáver, con la expresión petrificada del más absoluto terror. Los años pasaron, y la historia del vapor, del hombre de ojos amarillos y de la mujer sin escrúpulos que consumía la esencia de seres con dones especiales, se convirtió en una anécdota cada vez más amplia, un mito rural que quizás, pensaron algunos, había inspirando aquella producción de Doctor Sueño. Sin embargo, hubo personas curiosas que deseaban comprobarlo por sí mismas. Durante las noches de luna menguante, solían acercarse al edificio para tomar fotografías e investigar. Las imágenes que captaban eran brumosas, incompletas, pero suficientes para percibir bultos extraños en las esquinas y reflejos imposibles en los cristales rotos. También descubrieron una especie de sótano cuidadosamente tapiado, pero con indicios de haber sido abierto tiempo atrás. De su interior emanaba un hedor espantoso, mezclado con humedad rancia y algo similar al aliento avinagrado de un cadáver. Aún así, avanzaban con valentía fingida, sosteniendo linternas que apenas lograban perforar el velo de tinieblas. Al examinar más profundamente, llegaron a un corredor donde todavía reposaban camillas oxidadas y frascos de medicamentos cubiertos de moho. Era fácil imaginar que, en esos frascos, se guardaba la sustancia que prolongaba la existencia de seres hambrientos de ese vapor especial. En aquel recorrido fúnebre, algunos creían escuchar pasos ligeros detrás de ellos, pero cuando volteaban, encontraban solo el vacío. Sin embargo, cada tanto distinguían una respiración acelerada y un cuchicheo que parecía provenir de pasillos adyacentes. Cargados de adrenalina y terror, comenzaron a correr sin rumbo, tropezando con escombros y cables sueltos. Uno de ellos cayó en un charco de agua sucia mezclada con algo viscoso e indescriptible. El pánico lo superó cuando, al levantar la mirada, vieron ojos ambarinos brillando en la penumbra, acompañados de un siseo prácticamente animal. Algo se arrastraba entre las sombras, y el sonido de uñas arañando el piso de concreto fue la gota que rebasó su cordura. Salieron disparados, dejando tras de sí un eco de gritos que resonó por los pasillos, como si el edificio se riera de su miedo. Los pocos que volvieron a contar su experiencia lucían demacrados, con ojeras profundas y el semblante marchito. Decían que habían sentido algo succionándoles la vida, que aquella oscuridad los perseguía incluso en sus sueños. Uno de ellos desarrolló un insomnio tan agudo que comenzó a delirar, repitiendo en un susurro interminable los nombres de víctimas desconocidas. El otro se recluyó en su casa, sellando puertas y ventanas, pero aún así murmuraba que, detrás de las paredes, escuchaba la voz atormentada de una niña que buscaba ayuda, lamentándose con sollozos agudos de ultratumba. Finalmente, la cordura de ambos se disolvió como niebla al amanecer, dejando únicamente una estela de locura y traumas inexplicables.
Con el paso de los meses, surgieron más relatos acerca de luces que centelleaban en ventanas a las 3 de la madrugada y de figuras espectrales que flotaban por el tejado. En el pueblo cercano, la histeria se iba alimentando de esos rumores, provocando que pocos se aventuraran a salir después del anochecer. Mientras tanto, la carretera permanecía desierta, cubierta de hojas secas y ramas que crujían con cada ráfaga de viento. Quienes tenían la mala fortuna de pasar por allí decían que sus relojes se detenían justo al llegar frente al portón principal y que las brújulas giraban descontroladas como si el edificio emitiera un campo magnético propio, atrayendo a los incautos que quisieran exponerse a sus tinieblas. Eventualmente, el lugar adquirió fama de ser fuente de inspiración para la narración más aterradora jamás contada, esa que probablemente dio paso a la ficción de Doctor Sueño. Sin embargo, la ficción nunca logró capturar del todo la ferocidad de lo que ocurría en realidad, voces que te persiguen en silencio, una esencia vampírica que se alimenta de tu don psíquico y, lo más espantoso, la certeza de que existe un destino peor que la muerte para quienes se atreven a entrar y quedan a merced de seres insaciables. Con el tiempo, el edificio quedó rodeado por una vegetación enmarañada que devoró los muros exteriores, pero aquel interior funesto continuó existiendo y emanando una energía imposible de sofocar. Algunas noches se escuchan cantos lejanos, como si un grupo de fanáticos celebrara un ritual. Otras veces, un susurro escalofriante retumba en el eco de estancias vacías, llamando por el nombre de los nuevos valientes que se adentran en ese abismo. Nunca se sabe si volverán a ver la luz del día o si, en cambio, terminarán convertidos en el macabro alimento para esos seres que se alimentan del terror y la vida interior de sus presas. Nadie encontró jamás un final esperanzador en aquella historia. Los pocos supervivientes que sobrevivieron se llevaron cicatrices irreparables en su mente, despertando cada noche con la sensación de que algo husmeaba bajo su cama o se posaba sobre su pecho, impidiéndoles respirar. Y al mirar su reflejo en el espejo, tenían la impresión de ver 2 puntos amarillos observándolos desde lo más profundo de la penumbra. En ese lugar maldito no existe salvación, no hay atisbos de misericordia ni posibilidad de redención. Solo un interminable desfile de almas que se sumergen en brumas cada vez más densas, perdiéndose en pasillos en ruinas y escuchando latidos ajenos retumbar en sus propios oídos hasta que el último hálito de cordura se evapora de sus cuerpos. Y el viento, arrastrando lamentos, sigue soplando alrededor de esas paredes decrépitas, como si alimentara las sombras y garantizara que las pesadillas no tuvieran fin. Allí, la soledad se convierte en compañera de agonía, y los secretos siniestros que una vez inspiraron esa terrorífica historia permanecen vivos, alimentándose de cada grito sofocado y cada alma que se atreve a cruzar el umbral. Sin una salida clara, sin una luz que guíe hacia la paz, el edificio continúa acechando, invocando el mismo horror que dio origen a un relato maldito que nunca tuvo la intención de traer consuelo. Solo el silencio, roto por presencias invisibles, gobierna ese dominio de pesadillas, condenando a todos los que se acerquen a un destino peor que la muerte. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.